Hola y bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorcerer Z, que como de costumbre los recibe en este podcast, y este que es el episodio 267 de Poco Común. Que bueno, pues así que todavía no me adapto mucho a que cambió un poco el ritmo de grabación, entonces por eso hay un poco de pausas entre cada episodio, pero bueno, eso es más demasiada plática. Vamos al audio de intro para empezar con el tema. じゃあもう一回やってシャミ子ちゃん。違います。吉田優子改めシャドウミストレス優子です。やっぱりシャミ子なのかな。笑うな。滑舌なんて気にすんなシャミ。頭を発展させないで。 Y entonces en este episodio el tema va a ser sobre videojuegos. En esta ocasión pues otra vez hablando de consolas de videojuegos, principalmente las primeras generaciones de consolas, de los 8 bits, de los 16 bits y un poquito de los 32 bits. Pero en este caso voy a mencionarles las principales diferencias que hubo entre las consolas en las diferentes regiones, porque sí hubo bastantes diferencias entre consolas que dependiendo de la región en que salió, en que se lanzó. Y bueno, pues empezamos entonces hablando de las consolas de 8 bits. En las consolas de 8 bits pues se refiere más que nada a las consolas que salieron después de las primeras consolas con gráficos muy básicos, o sea, después del Atari y todo eso, que sería en este caso el Famicom o NES, el SG-1000 Mark III, algo así era el nombre, o sea, el Sega Master System. Y pues sí, principalmente esas dos, porque si bien hubo otras, casi no tuvieron presencia en cada región, o sea, como que otras consolas que pudieron haber existido en esa generación fueron para mercados muy locales, algunas para el mercado japonés, algunas solo para el mercado de Estados Unidos, etcétera. Y pues pues fueron estas las consolas que tuvimos. Bueno, pues empezamos hablando sobre Famicom o Family Computer, como era el nombre completo de esta consola. Cuando se lanzó esta consola en 1983 allá en Japón, pues todavía seguían con esa estética y esa uniformidad que habían tenido con la consola anterior, la TV Color Game de Nintendo, que pues era la que tenía tecnología más parecida al Pong y al Atari. Y ya con este Family Computer, de hecho, pues la diferencia fue que en Japón, pues si bien sí la lanzaron como consola de juego, pero pues en ese entonces todavía no estaba bien consolidado el mercado de consolas caseras de videojuegos. Entonces en muchos casos allá en Japón, para que la gente se interesara en comprar una consola, tenías que ofrecerles como que otra funcionalidad, como que fuera más bien como computadoras, como que aparte de ser consola de videojuegos se pudiera usar como computadora. Y de hecho por eso en los primeros años del Famicom sacaron accesorios para que se usara como tipo computadora, un teclado, una unidad de discos y creo que era una unidad de discos y un cartucho especial con el que podías programar
programar, creo que era Basic, y pues de hecho existía la posibilidad de que pudieras programar algún videojuego muy simple usando este lenguaje de programación. Y pues así que funcionaba mucho como las computadoras más viejas, que pues no traían en sí mucho de sistema operativo, y prácticamente sobre todo en las computadoras caseras, y era mucho de crear tu propio software que ibas a usar. Entonces era muy común que hubiera revistas que compartían pues todo el código para programar cierto función que te podía ser útil. Bueno, esto fue pues así que en la época de lanzamiento. Y los cartuchos de videojuego de esa época, pues todos tenían un diseño muy uniforme, sin mucho chiste. De hecho, las carátulas que traían en el cartucho pues eran de color plateado y nada más cambiaban de colores, y tenía una franja. Esa franja era la que cambiaba de color dependiendo del juego. Entonces podías tener pues un juego con la carátula plateada y de color amarillo, de color guinda, de color azul, iba cambiando dependiendo del juego. Era la uniformidad de los primeros juegos que sacó Nintendo para el Famicom. Que también hay que mencionar que lo del nombre de Famicom tiene que ver con que pues para los japoneses es muy común, una práctica muy común, que los nombres de cosas, de personas y de otros y de diferentes pues objetos, personajes y todo eso, series, novelas, etcétera, acorten los nombres haciendo como una abreviación. Entonces es bien común para los japoneses que algo que tenga un nombre largo lo llamen con una forma abreviada. Entonces Family Computer, los japoneses empezaron a decir Famicom para cortarlo de Family Computer. Y igual con las computadoras, por ejemplo las PC, las Personal Computer, terminaron diciéndoles Persocom. Persocom. Y bueno, es así como salió el nombre de Famicom. Y bueno, pues eso fue en el lanzamiento en Japón del Famicom. El Famicom, obviamente, como su mercado inicial y principal, por su existencia, siempre la gran mayoría de videojuegos y accesorios salían primero en Japón y después en el mercado internacional. Entonces ellos tuvieron accesorios que solo fueron exclusivos de Japón. Por ejemplo, bueno, aparte de que tuvieron su versión de pistola que no era como el Zapper, parecía más una pistola real. Tuvieron sobre todo como exclusivos, por ejemplo, el Disk System, que pues era una expansión que se conectaba en el puerto inferior del Famicom y que le permitía usar unos tipos de discos magnéticos, disquetes especiales del Famicom. O sea, tenía un diseño especial que incluso tenía letras en relieve, que servían también como candado para que el disquete, pues así que solo los disquetes especiales se pudieran conectar a este periférico. Y bueno, pues ¿por qué se hizo este Family Disk System? Pues fue más que nada porque en la época en que lo lanzaron hubo un tiempo en que pues la producción de circuitos integrados había bajado y empezaron a costar demasiado
mandar a hacer cartuchos. Entonces pues la solución que se les ocurrió a Nintendo es para ahorrarse lo de los chips de muchos juegos, pues lanzar precisamente los juegos en formato de disco, de disquete. Es por eso que sacaron el Disk System. Aparte de que pues siendo un disquete tenía más espacio de almacenamiento que un cartucho de ese entonces de Famicom. Entonces podían lanzar juegos o desarrollar juegos con mayor contenido en este formato. Aparte, este Disk System tenía chips especiales que agregaban algunas características o ampliaban la funcionalidad de los juegos. Y una de las que más llamaba la atención, por ejemplo, era el hecho de que los juegos de Disk System pues, tenían un soundtrack y efectos de sonido que pues sonaban con más instrumentos, con más efectos de sonido. Y de hecho esto fue algo exclusivo de los disquetes, porque por ejemplo en el formato de Disk System se lanzó el primer Legend of Zelda, y pues acá ese juego lo lanzaron en cartucho, y el audio era diferente en la versión japonesa por aquello de que funcionaba en disquete. De la versión internacional era muy diferente el sonido, entonces muchos de los juegos del Disk System tenían un audio expandido que sonaba mejor, más rico. Y hablando de juegos y de formatos de los juegos en los que mandaban, había las propias desarrolladoras de diferentes compañías, pues para ampliar las posibilidades, las funciones de audio, de video y de almacenamiento de los cartuchos. Ya después, ya que bajaron los precios de los chips, pues las compañías desarrolladoras empezaron a sacar cartuchos con chips especiales, chips que aumentaban la capacidad de memoria, de procesamiento. Entonces pues lanzaron varios juegos que usaban chips especiales en Japón. Muy pocos de estos chips aparecieron en los cartuchos internacionales. Entonces cuando se hacía la adaptación de muchos juegos que traían chip especial, tenían que pues recortar algo del contenido para que funcionara con chips normales, a diferencia de chips especiales que le metían a los cartuchos de Famicom. Y pues esencialmente esto fue lo que hubo en la versión japonesa cuando se lanzó y durante su trayectoria. Ya cuando se lanzó el NES en Estados Unidos, que fue el primer país a donde llegó una versión internacional de 1985, pues como las tiendas se resistían a vender consolas de videojuegos debido pues a la gran crisis que hubo debido pues en la época del Atari y de todo eso, y de la sobresaturación del mercado que hizo que encontraban modos de deshacerse del inventario, el exceso de inventario de juegos sobre todo, y de consolas que no se vendían en esos años. Entonces pues esto fue lo que causó que ya las tiendas ya no quisieran vender videojuegos, y pues por lo tanto Nintendo tuvo que cambiar estrategia para vender su consola en Estados Unidos. Y por eso tiene el diseño que tiene, porque la diseñaron con toda la intención de que se pareciera a una videocasetera, a una VCR, una VHS o una beta. Entonces pues mucho del aspecto está inspirado en estos aparatos, y para que no pareciera un juguete, o bueno, sí más que nada que no pareciera un videojuego,
Entonces pues por eso tiene ese diseño el Nintendo Entertainment System, y fue así como lo presentaron al mercado de Estados Unidos y posteriormente en Europa, que nada más pues le agregaban cierto texto en la versión europea, que de hecho decía Europe Version o algo así, es lo que he visto en algunas fotos. Para Estados Unidos, cuando lo lanzaron en un paquete, como lo estaban vendiendo más o menos como juguete. Uno de los paquetes que lanzaron en un principio era con Rob de Robot, que pues era una forma de hacerlo como juguete interactivo, con los cartuchos que interactuaban con este robot, con este videojuego. Bueno, estos videojuegos que interactuaban con el robot, y aparte de esto pues los típicos accesorios, los dos controles, y posteriormente pues la pistola Zapper, que también pues tuvo este diseño más tipo juguete, que primero lo lanzaron de color gris y posteriormente la sacaron de color naranja, más que nada por leyes de Estados Unidos, donde pues está prohibido que los pistolas de juguete tuvieran un aspecto que imitara un arma real. Entonces por eso tuvo ese aspecto, y por eso la versión posterior tuvo color naranja, para que no se viera un tanto menos, o un tanto más como juguete más bien. Y el otro accesorio que lanzaron posteriormente para el NES, Nintendo Entertainment System, fue el Power Pad, tapete, que pues este tapete salió muchos años antes de los tapetes de baile. En este caso la mayoría eran títulos más que nada de ejercicio, pues era la intención de este accesorio que pues incentivara el ejercicio. Entonces había, por ejemplo, el World Class Track Meet, que venía con el pack que traía el tapete, el Power Pad, pero también había que Dance Aerobics, que otro de competencias de equipo y cosas así, y pues todo era de correr sobre tapete, muchos de estos juegos. Entonces, pero lo curioso es que en Japón este accesorio no lo creó Nintendo, lo creó otra compañía, como para lanzar otro formato de juego. Entonces pues este accesorio no fue tan popular en Japón, precisamente porque no fue pues producto que haya originalmente lanzado Nintendo. Entonces fue un caso bastante curioso como esta diferencia entre regiones. Mencionar también que en Europa pues el NES, el Nintendo Entertainment System, no fue tan popular. También en parte por lo complicado que era el mercado de Europa en ese entonces, porque pues estaba toda esta división entre países comunistas, países aliados con Occidente. Entonces pues era complicado que se vendiera en todas las regiones la consola, el NES. Entonces y por lo mismo tardaron mucho en lanzar la consola en Europa. De hecho había países que tenían así que el NES oficial, que no fueron muchos, y otros tantos países que tenían pues la versión pirata china, que era el Family. Bueno, el Family y sus variantes de esos consolas que podían correr juegos de NES, pero que todo lo habían miniaturizado en un chip y corrían muchos juegos, pero en cartuchos
pues así que toda esta producción de consolas y cartuchos pues venían de Hong Kong, de China o de Taiwán a veces. Entonces pues en muchos mercados pues llegaron más bien la versión pirata de la consola en Europa. Aquí en Latinoamérica tuvimos, sobre todo en México y en uno que otro país, sí hubo representación oficial de Nintendo, al menos aquí en México. De hecho, hubo la representación oficial de Nintendo, pero todavía era así que empezaba el mercado. Entonces, pues también hubo la existencia de la versión pirata de la consola, que era le llamábamos el Family, porque era una copia muy similar al Famicom, la versión que traían los chinos. Y bueno, pues estas fueron las diferencias con el NES o el Famicom. Ahora vamos con la otra consola que existía en esta época, que fue la de Sega. Pues en Japón Sega más o menos estaba tratando de competir con el Famicom, con Nintendo, sacando su propia consola. Pero sí tuvo presencia, pero a la larga no, así que no ganó la suficiente popularidad. Y todavía se complicó la cosa porque pasaron pocos años y sacaron revisiones o nuevas versiones de su consola. Su primera consola era el SG-800, creo que era, y poco después sacaron el SG-1000. El SG-1000 pues así que era como un punto intermedio entre una consola tipo Atari y una consola tipo Nintendo, Famicom. Entonces tenía más o menos capacidades gráficas similares, o muchos de los juegos se veían un poco mejor que un juego de Atari, pero no tan bien como un juego de Famicom con el SG-1000. Pero como dije, sacaron revisiones de esa consola. Entonces a los pocos años sacaron el SG-1000 Mark II, o sea, modelo 2, y pues mejoraron algunas de las capacidades gráficas y de sonido y un poco de memoria, y finalmente terminaron lanzando el Sega Mark III, SG-1000 Mark III, que pues fue la versión 3 de esa consola y que pues lanzaron ya para la segunda mitad de los 80s, donde pues así que era la versión con mejores capacidades gráficas de sonido y más capacidad de memoria. Algo curioso que decidieron hacer los de Sega, en parte para llamar un poco la atención, pero también porque les salía más barato, es sacar sus cartuchos en unas que le llamaron Sega Cards, que pues sus primeros juegos así venían de cartucho en una tarjetita, en un cartucho más o menos del tamaño de una tarjeta de crédito, nada más que obviamente más grueso que una tarjeta de crédito. Así es como lanzaron los primeros juegos. La desventaja de esto es que pues no podía meter muchos chips y por lo tanto no tenía mucha capacidad de almacenamiento. Entonces los juegos eran bastante simples y cortos, los primeros juegos del Mark III. Y pues este Mark III fue precisamente el que a final de cuentas ya internacionalmente lanzaron en otros mercados, como el Master System. Ya después, de hecho esta versión, ya el Mark III, pues había heredado esto de los cartuchos tipo tarjeta, pero también podía correr cartuchos pues ya de mayor tamaño, que obviamente tenían mayor capacidad de almacenamiento y pues principalmente mayor capacidad de almacenamiento. Entonces pues a la larga fue
en este formato en el que sacaron la gran mayoría de juegos para esta consola. La consola, bueno, ya no dije del aspecto estético del Famicom, pero todos recordarán que tenía pues un aspecto, la carcasa era como color hueso, color beige, algo así, y los switches y botones eran de color guinda, y de hecho y los controles venían, no se desconectaban, venían fijos en la consola del Famicom. Digo, estoy haciendo esta pausa para complementar este detalle. Estaban fijos en la consola y la consola se conectaba por antena, solo por antena, no tenía salida de RCA o de componente como se le conoce también. Y el segundo control tenía un micrófono, por cierto, el del Famicom. Bueno, regresando a lo del Mark III o Master System, pues como dije, fue el último de pues varias revisiones de la misma consola. En este caso, pues la versión japonesa del Mark III, que es como se conoció, la consola era alargada, ya más o menos parecida en tamaño al Master System, a la versión internacional, pero la consola de Japón era de color blanco, pero igual tenía dos botones para jugar, un botón creo que era de Start o algo así, o de Mode, y en vez de tener un control direccional en forma de cruz, tenía como un cuadradito. Era un cuadradito bastante raro, que se sentía pues igual raro. O sea, sí se podía jugar, pero no era tan preciso como una cruz. Entonces sí era difícil adaptarse a ese control. Pues ese mismo control lo lanzaron para la versión internacional, que ya era de color negro, con vivos en color rojo. Y pues fue la versión que tanto llegó a Estados Unidos como a Europa. Y en el caso especial de Europa, pues esta consola fue muy popular, pegó más que la de Nintendo, que el NES o Nintendo Entertainment System. De hecho, estuvo disponible en más países esta consola, el Master System, y por lo tanto tuvieron un catálogo pues más grande de juegos para esta región. Por cierto, para la versión internacional, como que uniformizaron el diseño de carátulas de la mayoría de los videojuegos de Master System. Entonces lo distintivo de las cajas y los cartuchos de los juegos de Master System es que tenían este diseño como cuadriculado de fondo, cierta tipografía que pues era el título, mostraba el título del juego, y ya nada más lo que distinguía a cada juego era una pequeña ilustración que ponían sobre este formato. Entonces no era como que todo el diseño de la carátula fuera hecho al gusto de los desarrolladores, sino que tenía que sentir este formato estético. Aquí pues como era ya una versión corregida y aumentada de su consola, la de Sega, pues tenía características que tecnológicamente estaban más avanzadas que la del Famicom. Que el Famicom pues fue tecnología que crearon en el 83 y siguieron usándola por muchos años sin ningún cambio. Mientras que la de Sega pues tuvo varias versiones y pues ya posteriormente pues tuvo una tecnología más avanzada, mejores gráficos que la del Famicom, mejor sonido que los juegos de Famicom, y también igual lo de los
controles, sobre todo las conexiones y todo eso, tenía mejor, más cómodas conexiones que el propio NES. Lo curioso es que usaron como puerto para los controles esta salida como de 9 pins, que era muy común en ese entonces en las computadoras. Se usaba también en varias computadoras precisamente para conectar controles y otros periféricos. Pues usaron este puerto que era un tanto genérico, mientras que Nintendo, pues para los puertos de sus controles crearon esos puertos bastante peculiares que no veías en ningún otro lado. Y por cierto, el Master System, como accesorios que tuvo también su propia pistola, que se veía así como futurista, y tuvo también tecnología 3D, que incluía unos lentes 3D que se conectaban a la consola, y hubo algunos títulos en 3D donde pues en esta tecnología pues así que las propias gafas interactuaban con el propio juego para tener cierta sincronía y dar esa ilusión 3D en muchos de sus juegos. Y bueno, pues esto es con respecto a las consolas de 8 bits. Para las 16 bits, pues aquí tuvimos pues más consolas. Más que nada voy a hablar de las tres principales que hubo en más regiones, que fue en primera el Mega Drive de Sega, que en Estados Unidos fue conocido como Genesis, y también en Europa pues se fue lanzado como Mega Drive. Entonces pues y el diseño era ahí sí de la consola, no cambiaba. Si acaso la versión de Estados Unidos tenía las letras Genesis arriba, en la parte de arriba de la consola, y las otras pues nada más decían las letrotas 16 bit, era la única leyenda, pero todo lo demás era exactamente del mismo diseño de la consola. Entonces pues así que ahí sí hubo lo mismo para todas las regiones. Sin embargo, pues temiendo la piratería, pues eventualmente los de Sega decidieron meter como que ciertos chips de candado para impedir que terceros crearan cartuchos sin autorización de los propios de Sega. Entonces, dependiendo de la región, pues solo podías usar los cartuchos de tu región, no podías usar los de otra región. Así que la típica bloqueo de región del Mega Drive o Genesis. Eventualmente también pues tuvo también accesorio de pistola, pero sobre todo cuando salió el Street Fighter 2, pues obviamente su control, que traía solo 3 botones frontales, pues no era suficiente, y lanzaron una segunda versión de control que traía 6 botones frontales, precisamente para el Street Fighter y otros juegos de pelea que posteriormente salieron que usaban los 6 botones. Pero pues la gran mayoría de videojuegos para el Genesis usaban solo los 3 botones normales, precisamente porque la consola originalmente, cuando la comparabas, pues solo traía el control de 3 botones frontales y un botón llamado Mode. Entonces, y pues sus consolas siempre se distinguieron por el color negro. Accesorios también o expansiones que tuvo el Mega Drive fue pues primero el Mega CD o Sega CD, dependiendo de la región. Para Japón y Europa era Mega CD, para Estados Unidos fue Sega CD, que pues fue una expansión que le permitía precisamente a la consola pues leer
CDs de videojuego. Entonces fue de las primeras consolas en tener pues lector de CD. Entonces pues con esta lo que ofrecía un almacenamiento expandido. Pero la mayoría de los desarrolladores, en vez de hacer juegos más complejos y todo eso, más bien como que se puso de moda que hicieran juegos que tuviera secuencias animadas o de video y que tuviera audio más complejo. Entonces pues había videojuegos que incluso eran los famosos FMV, Full Motion Video, donde pues el videojuego prácticamente te estaba mostrando un video y tú interactuabas con ese video. Entonces se hicieron muy populares para las consolas con CD este tipo de juegos. O los juegos tenían adaptaciones que incluían pues soundtrack mejorado y secuencias animadas entre escenas. Y era lo que presentaban de novedad los juegos para CD. Y posteriormente, ya prácticamente hacia el final del ciclo de vida del Mega Drive o Sega Genesis, pues en Estados Unidos más que nada fue un tanto terquedad de los desarrolladores de la división de desarrolladores de Estados Unidos, que se lanzó el 32X, así es como se llama, 32X, esta expansión que se montaba encima del puerto de cartucho, pero tenía sus propias conexiones. Entonces era un relajo de conexiones y pues aparte había CDs para el 32X. Entonces imagínate, era un bodrio como de tumores que le salieron a la consola tener el Sega CD y el 32X. Y la verdad, pues como dije, fue necedad de los desarrolladores de Estados Unidos, porque fue un concepto que más que nada es desarrollado en Estados Unidos al querer darle pues más, extender la vida útil de la consola, haciéndola según de 32 bits con esta expansión. Entonces el chiste era que no tuvieran que comprar una nueva consola, sino nada más este nuevo accesorio, y los juegos simplemente iban a verse mejor y a correr mejor. Pero pues no fue algo muy del agrado de los de Japón. Entonces pues no recibieron mucho apoyo de Japón, y más que nada que en esa época, cuando lanzaban 32X, estaban prácticamente a meses de que lanzara la nueva consola, el Sega Saturn. Entonces pues no le habían sentido lanzar este accesorio, y pues eso fue en cuanto al Sega Genesis o Mega Drive. De hecho, un accesorio bastante raro que hay, por cierto, cuando lanzaron el Genesis en Estados Unidos y también en Japón, tenían planes desde un principio para sacar el aditamento de CD, pero también tenían planes para sacar unas gafas de realidad virtual, que esas pues nunca terminaron de lanzarlas, porque era pues tecnología que muy cara, y pues no había muchos desarrolladores que se interesaran, aparte de que la consola no tenía la suficiente potencia para correr ese tipo de juegos. Y bueno, de aquí hablamos también, por ejemplo, de la otra consola de 16 bits entre comillas, porque algunos dicen que eso es realmente de 8 bits, el PC Engine. El PC Engine que salió antes creo que incluso antes del Mega Drive, que fue esta consola que también usaba en un principio pues estas tarjetitas que le llamaban ellos Hue Cards para cartuchos de la consola, y pues tenía también control con 2 botones,
frontales y botón de Select y Start, creo que eran, o sí, era eso. La consola fue desarrollada por NEC, la más famosa desarrolladora de computadoras en Japón. Entonces, y en alianza con Hudson Soft. Hudson Soft pues prácticamente fue quien se dedicó a desarrollar el software, o sea los juegos, y NEC a desarrollar el hardware, la tecnología en la que correrían estos juegos. Y durante un año le quitaron del mercado la ventaja o el predominio del mercado japonés al Famicom. Durante un año pues se vendía más el PC Engine y sus juegos que el Famicom. Y por cierto, pues esta consola, el PC Engine, cuando se lanzó en el mercado internacional, sobre todo en Estados Unidos, se cambió su nombre de PC Engine a TurboGrafx System, un nombre bien complicado. La consola cambió también su aspecto. La consola en Japón fue lanzada de color blanco, era bien pequeñita, ligeramente más grande que un teclado de computadora, y pues sí tenía puerto para dos controles. Entonces se veía bastante sencillita el diseño de esta consola de color blanco. Y para el mercado internacional, cuando se lanzó como TurboGrafx System, como que tenía un diseño más tosco de color negro, y de hecho la consola era de tamaño más grande, pero en sí en los chips adentro es prácticamente lo mismo que la versión japonesa. Eventualmente también sacaron cartuchos de tamaño más grande, y de hecho ellos lanzaron antes que la propia Sega su propio adaptador para CDs, lector de CDs, el CD-ROM, PC Engine CD-ROM, que pues igualmente era un aditamento que se conectaba al propio PC Engine y permitía correr juegos en CD. De hecho fueron bastante notorios sus juegos en CD, porque estos fueron sobre todo desarrollados en Japón. Entonces se incluían muchas secuencias tipo anime, música mejorada y secuencias animadas. Entonces por eso llamaban mucho la atención los juegos del PC Engine CD. Y sacaron como otras dos versiones del PC Engine, dos como actualizaciones o mejoras de la consola: el Core y el Core CD, y el Super Core o algo así. El chiste es que fueron como tres actualizaciones, o sea, una actualización del CD y dos actualizaciones de la consola principal, las que se lanzaron de esta consola. En el mercado internacional no pegó casi el TurboGrafx System, pero en Japón sí tuvo su nicho, siguió, aunque no era de los que se vendían más, pero de todas maneras tenían su nicho de mercado, y siempre había quienes tenían una consola de PC Engine. Y eventualmente pues lanzaron su sucesor de PC Engine, que solo se vendió en Japón, pero pues fue esta consola de 16 bits. Y por último hablemos del Super Famicom, el de Nintendo, de 16 bits. Pues el Super Famicom en primera se lo lanzaron muy posteriormente a los otros dos desarrolladores, pero esto les dio la ventaja de desarrollar una consola que tenía características
de hardware superiores en varios aspectos. Digo, no en todos, pero en varios. Porque el Mega Drive en cuanto a procesador era más rápido. Pero en todo lo demás, pues el Super Famicom era más poderoso. Y el diseño de Super Famicom estuvo bastante curioso, la estética que manejaron. Porque para Japón, pues manejaron como combinación de 4 colores que se aparecía en el logo de Super Famicom o Super Family Computer, y el propio control para Japón tenía los 4 botones frontales de diferentes colores, de azul, amarillo, verde y rojo. Eran los 4 colores de que estaban los botones frontales. Los controles eran de color más claro, de un gris claro. Y tenía pues obviamente también los botones superiores, el L y el R. Y el diseño de la consola era como más redondito, rectangular, todo redondeado, o sea, todos los bordes, incluso el cartucho tenía un diseño redondeado. Y los switches para encenderse y para el reset eran switches pequeñitos. Entonces tenía un diseño bastante agradable, bastante estético, la versión japonesa. Y esto así que pues fue lo que recibió de hecho Europa. Europa llegó como Super Nintendo, con el nombre de Super Nintendo, pero con el mismo diseño de la consola y los controles de Japón. Entonces ellos sí tuvieron el diseño todo lleno de colores. Mientras tanto, para el mercado americano, pues sacaron el Super Nintendo, pero un rediseño donde la consola japonesa era de color gris claro por fuera y gris oscuro en medio, por cierto. Y la consola para Estados Unidos, bueno, para el continente americano, porque se vendió tanto en Estados Unidos, Canadá y México y algunos países de Latinoamérica, el Super Nintendo, y tuvo un rediseño. Por abajo tenía como un diseño en la base como ondas, estaba bien raro. Estaba como más cuadrado el diseño. La carcasa era gris, de un gris más neutro, más un tono intermedio. Pero lo que más llamó la atención es lo de los switches, lo de los cartuchos y lo del control. Los switches de la consola principal eran unos botonzotes grandes que se deslizaban y eran de color morado para el encendido y el reset. Para los cartuchos tenían un diseño mucho más cuadrado y de color gris oscuro, mientras que los cartuchos para Japón y Europa tenían un color gris más claro. Entonces pues se veían más cuadrados los cartuchos para el continente americano. Y en cuanto a los controles, pues era más o menos el mismo diseño de los controles, pero lo que cambiaba era los colores, el esquema de colores que se usó. El control para el continente americano, las letras eran de color morado y los botones eran también de color morado. 2 botones de color morado oscuro y los otros 2 botones de un tono más claro que sería más bien como lila, como color lila. Entonces no era tan colorido, era como más uniforme los colores que tenía el Super Nintendo, a diferencia del Super Famicom y la versión de Europa. Y pues accesorios, tuvo accesorios bastante curiosos el Super Nintendo. Tuvo su pistola era más bien una bazooka, el Super Scope. Era como más complicado que el Zapper del NES. Tuvo también
pues un multitap, tuvo adaptador para 4 controles, bueno 5 de hecho. Entonces había varios juegos que se podían jugar de 4 o hasta 5 jugadores. ¿Y qué otro accesorio? El mouse, que lo sacaron con el Mario Paint y que muy poquitos juegos aprovecharon el mouse y muy pocos eran compatibles con el mouse, pero sí hubo un mouse para el Super Nintendo. Y principalmente estos fueron accesorios. Hubo otros accesorios más raros, pero eran de terceros, así que no los respaldaba la propia Nintendo. Entonces pues era más bien rarezas. Y pues estos eran las diferencias regionales con el Super Nintendo entre Japón y el continente americano y Europa, en cuanto al diseño, en cuanto a las características. Y por cierto, la versión japonesa del Super Famicom, aparte de estos accesorios que comenté, hubo otros 2 cosas o tecnologías que metieron. En primera, el más famoso, que fue el Satellaview, que fue una especie de juego en línea, pero ni tan en línea, porque en sí se conectaba a un servicio de TV o de transmisión satelital de televisión, que aparte de mandar señal de televisión mandaba datos, y entre estos datos pues mandaba la señal para este dispositivo de Satellaview, donde pues se hacía streaming, donde uno podía conectarse para jugar. ¿Cómo era esto? En primera, pues podía recibir notificaciones que del clima y de otras cosas en un hub inicial, donde entrabas al principio al cargar este dispositivo de Satellaview, que se conectaba por la parte inferior de Super Nintendo o de Super Famicom. Posteriormente podías descargar juegos en el cartucho que traía incluido, que tenía una memoria interna limitada. Podías descargar juegos exclusivos para esta plataforma, pero lo más llamativo de esta plataforma es que todo esta era por conexión satelital. Era que había lo que dije, los streamings, donde aparte de descargar los juegos, podías jugarlo en tiempo real. Esto quiere decir que tenían un cronómetro estos juegos de a qué hora iniciaban. De hecho, te mandaban notificaciones para los horarios para jugar en streaming o algunos juegos, algunos títulos. Y entonces tenías que estar al pendiente cuando conectarte. Y empezaba la partida, te ponían un tiempo límite para jugar estos juegos especiales en streaming, donde te ponían objetivos. Por ejemplo, era una versión modificada de Zelda, de A Link to the Past. ¿Sí era Link to the Past? Sí, la versión de Super Nintendo. Era una versión modificada donde en vez de manejar a Link, manejabas un personaje creado por ti. Y te daba misiones primero te presentaba un mapa modificado del juego original y te decían: dirígete a tal lugar y consigue tal cosa, o derrota a tantos enemigos y ahora dirígete a este lugar. Y así te ponían un cronómetro, incluía el juego un cronómetro, y pues aparecían avisos en ventanitas que aparecían en el juego. Más aparte de esto, había un narrador dentro del juego que se escuchaba el audio, que hacía anuncios y hacía comentarios del juego en tiempo real. Entonces era bien curioso usar este formato de juego en el Satellaview, que fue exclusivo de Satellaview. Y hubo varios juegos remakes incluidos que fueron exclusivos de Satellaview. Entonces, si no tenías este aparato, pues nunca habrías llegado a conocer estos juegos.
Ya para fin del tiempo de vida del Super Famicom, lanzaron también como tecnología, que de hecho también había existido para el Disk System. Con el Disk System del Famicom aprovecharon el formato de los discos magnéticos para hacerlos reescribibles. Entonces podías ir a unos kioscos o aparatos, cabinas, donde que estaban normalmente los mini super, y ahí pagabas y podías, bueno, en estas como cajeros, como cabinas, lo que hacías, tenían ciertas selección de títulos de juegos. Entonces pagabas en la caja de la mini super, y el empleado te activaba la máquina esta para que tú metieras tu disquete, te lo reescribiera y te cargara un juego nuevo en tu disquete para el Disk System. Entonces pues era así que reescribir para obtener nuevos juegos. Lo gacho era que perdías el juego que ya tenías. Lo bueno era que pues te hacía más barato comprar un nuevo juego que cargabas en el disquete. De hecho, ese es el gran problema de la preservación de los juegos de Disk System, que muchos de estos juegos se borraron o se sobreescribieron y se perdieron. Pero la gran mayoría del catálogo pues afortunadamente fue rescatado. Bueno, para el Super Famicom hubo una tecnología similar, pero con cartucho. Esto es que te vendían un cartucho reescribible que tenía varios slots de memoria, y donde pues igual acudías a un mini super y una de estas cabinas que aceptaban estos cartuchos, y en estas cabinas igualmente tenían un catálogo de juegos que podías cargarle al cartucho. Entonces pues así que ibas a estos mini supers y pues ibas con cierta frecuencia para ver si cambiaban el catálogo de juegos, y pues escoger algún juego y cargarlo, copiarlo a tu cartucho por un costo. Igualmente lo gacho de esto es que, por ejemplo, si comprabas un juego y ocupaba, no sé, creo que el cartucho tenía como 32 slots de memoria o algo así, y por ejemplo un juego ocupaba 16 slots y querías comprar un nuevo juego, y tómala que ocupa 20 slots, y pues ni modo, tenías que borrar el juego anterior, y también fue un problema porque pues perdías un juego que ya tenías previamente con tal de tener otro juego nuevo. Entonces así es como pues es muy difícil, de hecho, actualmente encontrar cartuchos con todos los juegos que se lanzaron para esta plataforma. Y aunque duró varios años, realmente no sacaron tantos juegos como originalmente tenían planeado. De hecho, sacaron algunos de los juegos que originalmente habían lanzado para el Satellaview en este formato. Y pues eventualmente desapareció este servicio porque pues no tuvo el éxito que Nintendo esperaba de este servicio. Y pues fue esto en los últimos años del Super Famicom, que de hecho pues cuando ya lanzaron este servicio, pues prácticamente ya estaba la siguiente generación de consolas, ya estaba a la venta, lo que era el PlayStation y el Saturn, porque recordemos que el Nintendo 64 todavía se tardó como un año más, 1 o 2 años más para lanzar su propia consola. Entonces pues curiosidades es las que tuvimos con las versiones locales, sobre todo las de Japón eran las que tuvieron un chorro de cosas bien curiosas para su consola. Y bueno, pues ya con esto pues
creo que cerramos ya este tema y espero que les haya interesado toda esta plática sobre las diferentes diferencias que había con las consolas en las diferentes regiones. Por cierto, para la región de Estados Unidos, de forma muy muy limitada, existieron dos tecnologías para el Super Nintendo y para el Nintendo o el NES. Para el NES fue para el Super Nintendo. Lanzaron un servicio de juegos, no de juegos, más bien como de casa de apuestas, de lotería, usando pues un módem que habían lanzado para la consola. No me acuerdo si era para el Super Nintendo o para el NES, pero hubo un módem, un servicio con módem para la lotería y también para un banco. Creo que también hubo un servicio donde podías hacer movimientos bancarios de forma remota con cierto módem especial. Y para el Genesis, para la versión del Mega Drive, sobre todo para Estados Unidos, hubo un servicio llamado X-Connect, creo que era un módem que se conectaba pues obviamente externamente, tenía su propio cartucho y funcionaba más o menos como el Satellaview, de que descargaba los juegos en línea con conexión a internet, conexión telefónica, y pues más que nada era descargar juegos, recibías algunas noticias, notificaciones. Era básicamente eso lo que recibías con este servicio. Que yo recuerde, casi no hubo juegos en línea como tal con este servicio, porque la conexión obviamente era muy lenta. Entonces lo único que tenías era descarga de juegos exclusivos con este servicio. Pero sí también tuvieron servicio de modem para el Genesis. Y bueno, pues ya con esto ahora sí ya vamos cerrando este tema. Vamos al audio de cierre para las despedidas. Y pues les recuerdo que este audio está en la mayoría de plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox, iHeart, Prime, etcétera, etcétera. Hay varias plataformas que tienen donde pueden encontrar este podcast. Simplemente búsquenlo como Poco Común. Les recuerdo que este podcast se publica el audio los martes en la noche para que estén al pendiente. También este audio tiene formato de video y esta versión en video se publica entre el sábado y el domingo, así que puede variar entre estos dos días. La versión en video de este podcast se publica en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí es donde se publica la versión en video de este podcast. También lo pueden encontrar el playlist con los episodios de Poco Común en mi canal de YouTube Sorcerer Z. Sorcerer Z en YouTube, allí también se encuentra la playlist de este podcast. Les recuerdo mis redes sociales, me encuentran en Facebook y Discord como Sorcerer Z. Así es como me encuentran. Y les recuerdo también que pues este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Estos dos, La Podcastería y Encode, se encuentran en Facebook. Busquen estas dos páginas y ahí encuentran tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar con diferentes temáticas. También les recuerdo que tengo mis transmisiones en vivo de partidas de juego en mi canal de Twitch.
Mi canal de Twitch es Sorcerer Z, escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Ahí es donde pues transmito en vivo sesiones de juego. Y estas sesiones de juego son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 pm hora central de México en este canal de Twitch, Sorcerer Z, solo con una letra Z al final. Y bueno, pues ya con estos anuncios de costumbre, pues ya nada más le agradezco a todos los que dejaron sus likes en el episodio anterior, donde pues constó de 2 partes de esta recuento de series de anime de otoño 2024, para que lo chequen. Y bueno, pues ya con esto terminamos este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y pues nos estamos viendo escuchando. Nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.